Euronews. Las noticias. Taiwán despliega su ejército frente a la amenaza militar de China. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El ejército chino ha iniciado ejercicios a gran escala en aguas próximas al territorio taiwanés, al tiempo que advertía a la isla autogobernada contra sus deseos de independencia. Además, han cargado contra el presidente de la región, Lai Ching-te, al que han llamado parásito. De vuelta a Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido responder a los aranceles de Trump que están teniendo sus primeras consecuencias en la economía europea. La política ha explicado que la Unión Europea tiene muchas cartas para negociar, disuadir y, si es necesario, hacer retroceder el plan de Donald Trump de imponer tasas a los productos europeos. Además, en nuestra web les explicamos los cambios de Italia para obtener la ciudadanía y cómo afecta a los descendientes de italianos en América Latina. Comenzamos con el informativo. Miles de palestinos huyen de Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, después de que Israel emitiera nuevas y amplias órdenes de evacuación. Una fuerte tormenta azota las islas griegas de Paros y Mykonos, provocando inundaciones y destrucción generalizadas. Miles de animales de granjas sacrificadas van a ser enterrados en una pequeña localidad del norte de Hungría, cerca de la frontera con Austria. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea se intensifican antes de lo que Trump llama Día de la Liberación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de que la Unión Europea está preparada para contraatacar los planes de Donald Trump de imponer aranceles recíprocos radicales a todos los socios comerciales de Estados Unidos. En su intervención ante el Parlamento Europeo, von der Leyen hizo hincapié en la influencia de Europa en las negociaciones. Tenemos todo lo que necesitamos para proteger a nuestra gente y nuestra prosperidad. Tenemos el mayor mercado único del mundo, la fuerza para negociar y la fuerza para contraatacar. Von der Leyen criticó los aranceles propuestos, advirtiendo de que aumentarían los precios al consumo, destruirían puestos de trabajo y perjudicarían tanto a las empresas estadounidenses como al comercio mundial. Describió las medidas como contraproducentes para el objetivo de Trump de reindustrializar Estados Unidos. La UE ya está preparando contramedidas tras retrasar las represalias contra anteriores aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y los automóviles. Von der Leyen instó a la unidad de los líderes de la Unión Europea y subrayó que, aunque Europa no inició esta confrontación, está dispuesta a actuar con decisión. No queremos tomar represalias, pero si es necesario, tenemos un plan fuerte para tomar represalias y lo utilizaremos. El año pasado, la Unión Europea registró un superávit comercial de 156.600 millones de euros con Estados Unidos, pero un déficit de 108.600 millones en servicios. Con los aranceles y políticas proteccionistas de Donald Trump, Europa se enfrenta a una situación sin precedentes, con consecuencias que podrían dar lugar a reformas que la beneficien a largo plazo, según explica Euronews Themis Themistokliou, responsable de inversiones para Europa, Oriente Medio y África de UBS. Si nos enfrentamos solo a aranceles específicos en un par de sectores, hasta el 20%, entonces el impacto será más moderado. Si el tipo arancelario efectivo pasa del 1 o 3% al 15-16%, podría tener un impacto acumulativo en la economía europea de entre el 0,7 y el 0,8%. Creemos que este año el PIB europeo crecerá en torno al 1%. Ese nivel extremo de aranceles, la tasa de crecimiento podría reducirse a la mitad. La Comisión Europea ha dicho que tienen que responder con aranceles iguales y ya lo han hecho con el acero y el aluminio. Pero obviamente creo que el peligro es básicamente el ojo por ojo, que podría empeorar la situación. Llegaría un punto en el que ambas partes harían una pausa, empezarían a negociar y luego volverían a bajar los aranceles. Pero incluso eso en sí mismo perjudicaría a la economía, porque a las empresas les resultará muy difícil hacer frente a esa incertidumbre. Así que invertirán menos, harán menos cosas y eso repercutirá en la economía. La Unión Europea también ha respondido anunciando inversiones en alta tecnología y defensa. ¿Comparte usted el optimismo de que impulsarán el crecimiento de la economía? Sí, esa es la otra novedad interesante en Europa. Hablamos de aranceles que claramente podrían tener un impacto negativo a corto plazo en la economía. Estamos hablando de la respuesta de Europa a la política exterior de Estados Unidos. La Comisión Europea anunció algunos movimientos
para desregular. Eso para mí, si lo hacen, sería un gran paso en la dirección correcta. Uno de los problemas que sufrimos en Europa es el exceso de regulación, y eso mata la innovación y el espíritu empresarial. Y si tenemos más desregulación, eso eliminará uno de los obstáculos para el crecimiento europeo. Así que ¿cree que la administración Trump obliga a Europa a ir en la dirección correcta? Absolutamente. Sabemos que el problema de Europa solo responde a las crisis. Yo diría que lo que está ocurriendo va a ser positivo para Europa a largo plazo. Miles de palestinos huyeron el lunes de Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, después de que Israel emitiera nuevas y amplias órdenes de evacuación que cubrían la mayor parte de la ciudad y las zonas cercanas. El jefe de la UNRWA, la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos, dijo que aproximadamente 140.000 personas se han visto afectadas por las órdenes que indican que el ejército israelí podría lanzar pronto otra gran operación terrestre en la zona. Mientras tanto, el ejército israelí prosiguió su operación terrestre en el norte de Gaza y afirmó haber matado a 50 militantes de Hamás. Israel puso fin al alto el fuego con Hamás y reanudó su guerra aérea y terrestre a principios de este mes. También cortó los suministros de alimentos, combustible, medicinas y ayuda humanitaria al enclave. El ejército israelí se negó a retirar sus tropas del paso fronterizo de Rafah, como se acordó en el alto el fuego firmado en enero, y en su lugar propone un acuerdo alternativo para otro alto el fuego temporal. Hamás ha insistido en aplicar el acuerdo firmado, pidiendo un alto el fuego duradero y la retirada israelí a cambio de la liberación de los rehenes restantes. El número de muertos en el fuerte terremoto del viernes en Myanmar ha superado los 2.000, según informan los medios de comunicación estatales. Según los informes, entre las víctimas hay 200 monjes budistas que fueron aplastados por el derrumbe de un monasterio, 50 niños muertos al derrumbarse un aula de preescolar y 700 musulmanes golpeados mientras rezaban en las mezquitas por el Ramadán. Aunque las operaciones de rescate siguen en marcha, los esfuerzos se han visto obstaculizados por puentes derrumbados, corrimientos de tierra, comunicaciones poco fiables y una guerra civil en curso. Los grupos de ayuda afirman que el seísmo podría agravar el hambre y los brotes de enfermedades. El movimiento de resistencia de Myanmar anunció un alto el fuego parcial para facilitar las labores de rescate. Mientras, los equipos de rescate chinos han sacado a 6 supervivientes de entre los escombros de Naypyidaw y Mandalay, gravemente afectadas. La Unión Europea ha anunciado una ayuda de 2,5 millones de euros para Myanmar. El epicentro del terremoto de magnitud 7,7 el viernes estuvo cerca de la ciudad de Mandalay. El domingo, una réplica de magnitud 5,1 volvió a sacudir la zona. En la vecina Tailandia, los equipos de rescate siguen buscando supervivientes en el lugar donde se derrumbó un edificio en la capital, Bangkok, tras el temblor del viernes. Allí, al menos 18 personas han muerto, 33 se encuentran heridas y 78 están desaparecidas. Los líderes políticos italianos han mostrado reacciones encontradas ante la noticia de que un tribunal francés ha prohibido a Marine Le Pen presentarse a las presidenciales de 2027 tras su condena por malversación de fondos. Dado que Marine Le Pen es una de las figuras más prominentes de la extrema derecha europea, su condena ha dejado huella en el gobierno ultraderechista italiano, empezando por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que reaccionó diciendo que aquellos que se preocupan por la democracia no celebrarán la noticia, ya que se persigue a la líder de un partido político de gran tamaño, y dijo que priva a millones de ciudadanos de representación política. Pero mientras Hermanos de Italia y Forza Italia adoptaron un tono más moderado, el viceprimer ministro Matteo Salvini reaccionó enérgicamente. Su partido, la Liga, forma parte del grupo político Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo junto al partido Agrupación Nacional de Le Pen. Salvini, amigo de Le Pen desde hace mucho tiempo, compartió un selfie con ella en su cuenta de X, con el mensaje #Yo apoyo a Marine, y escribió un comentario en francés diciendo que aquellos que temen el juicio de los votantes se aprovechan de los dictámenes de los tribunales. Salvini también dijo que lo que le ocurrió a Le Pen ha sucedido en otros países como Rumanía y lo comparó a una declaración de guerra desde Bruselas, añadiendo que no se dejarán intimidar y que no se detendrán por lo ocurrido.
by what happened. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Uno de los soldados del ejército estadounidense desaparecidos en Lituania sigue en paradero desconocido después de que los otros 3 fueran encontrados muertos en su vehículo blindado, que fue sacado de un pantano el lunes. Un oficial del ejército lituano afirma que el equipo de buceo de la Marina sigue buscando al soldado desaparecido. Los buzos continúan su trabajo y se están sumergiendo para buscar cualquier indicio donde podría estar el soldado. Se están usando sonares acuáticos para tratar de precisar las ubicaciones. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, declaró el lunes que la misión de búsqueda y rescate continuará hasta encontrarlo. Los cuerpos de los otros 3 soldados fueron recuperados después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses, polacas y lituanas tardaran 6 días en desenterrar el vehículo blindado de un pantano en la ciudad oriental de Pabrade, cerca de la frontera con Bielorrusia. El equipo de recuperación se enfrentó al reto de sacar el vehículo de 63 toneladas rodeado de un terreno inestable. Según el ejército, los soldados estaban realizando un ejercicio de entrenamiento táctico cuando se denunció su desaparición y la de su vehículo. El ejército estadounidense y las autoridades lituanas investigan las causas del incidente. Una fuerte tormenta azotó el lunes las islas griegas de Paros y Mykonos, provocando inundaciones generalizadas y llevando a las autoridades a cerrar las escuelas y a prohibir todo tipo de tráfico, excepto el de vehículos de emergencia. Las fuertes lluvias caídas en las principales ciudades de Paros, Parikia y Nausa provocaron inundaciones que atravesaron las calles, arrastrando coches y escombros junto a edificios encalados. Las autoridades de Paros informaron de que los bomberos habían trasladado a sus casas a 13 personas que habían quedado atrapadas por la tormenta y añadieron que no había heridos ni desaparecidos. En Mykonos, donde las inundaciones fueron menos intensas, se utilizaron excavadoras para abrir el paso a las aguas, que pasaron a borbotones junto a cafeterías y restaurantes. Varias islas cercanas a Paros, en el grupo de las Cícladas, que se encuentran al sureste de la península del Mar Egeo, siguen bajo aviso de mal tiempo hasta el martes. 5 personas murieron y 4 resultaron heridas tras un accidente este lunes en la mina de carbón de Serredo, en el municipio asturiano de Degaña, en el norte de España. Otras 2 personas resultaron ilesas. Los 5 fallecidos son residentes de la vecina provincia de León. Las comunidades de Asturias y Castilla y León han decretado 2 días de luto oficial. Por el momento, la principal hipótesis de los investigadores es que el accidente se produjo por una explosión de un gas inflamable llamado grisú. Nuestros compañeros húngaros han viajado a una región muy afectada por la fiebre aftosa, enfermedad que ha obligado a sacrificar a miles de animales en la zona. Ahora los vecinos temen que el agua se contamine y les afecte a la salud. Les dejamos con el reportaje. En el condado de Győr-Moson-Sopron, el sacrificio de las reses enfermas de fiebre aftosa puede llevar hasta 10 días. Los camiones transportan los cadáveres de 3.000 animales a la zona de propiedad del Estado, situada entre Sesmestaña e Irensputsta, cerca de la frontera entre Hungría y Austria, donde serán enterrados. Además de cal y paja, se colocará una capa de tierra de 2 metros sobre los cadáveres. La enorme fosa común de animales se excavó a unos cientos de metros de Sermetaña, parte del pueblo húngaro de Hexhelyalom. Varios vecinos temen que los cadáveres contaminen las aguas subterráneas. Tenemos nuestros propios pozos perforados y entierran a los animales muy cerca. Tenemos miedo de contaminar el agua potable. Está bien que nos hayan prometido que habrá una red de agua, pero no queremos que pase algo antes. En el cercano pueblo de Lebel se detectó el pasado miércoles la enfermedad que infecta a los animales con pezuña hendida, tras lo cual se tomó la decisión de sacrificarlos. Los agentes de policía están controlando que solo los veterinarios y los trabajadores puedan entrar a las instalaciones afectadas.
El propietario de la cooperativa Western Gate, Paul Meixner, ciudadano húngaro de origen austriaco, lleva 30 años criando animales en Lebel. Ahora toda su explotación podría estar en peligro porque tienen que sacrificar todo su ganado, aunque solo el 5% del rebaño se encuentra infectado. Es un reglamento de la UE, un reglamento veterinario, y todos los Estados miembros tienen que cumplirlo. El rebaño infectado tiene que ser destruido de forma precisa, porque si continúa podría infectar a todo el país. Por eso hay que localizarlo. El sacrificio masivo de ganado sano es también muy angustioso emocionalmente para los ganaderos. Un animal es conducido a un pasillo, entra en un corral y el carnicero le dispara en la cabeza. A continuación, el animal muerto se carga en un camión y se transporta en un camión cerrado. Los camiones que entran y salen de la planta también se desinfectan. En Eslovaquia también se ha detectado otro brote de fiebre aftosa y los camiones tienen que pasar por un desinfectante en el paso fronterizo de Raška. La granja que tengo detrás está sufriendo pérdidas de 1.500 millones de forintos porque hay que sacrificar todo el ganado. Desde aquí se transporta 20.000 litros de leche al día y su falta supone también una enorme pérdida de ingresos. El gobierno ha prometido indemnizaciones, pero cabe preguntarse si serán suficientes. Los servicios públicos y el transporte de Bélgica sufrieron graves perturbaciones y los dos aeropuertos más importantes del país quedaron paralizados como consecuencia de una huelga nacional. Los sindicatos organizaron la huelga en protesta por los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno federal. Los recortes afectarán a las pensiones, los subsidios de desempleo, los servicios públicos. Hoy en día el movimiento es muy popular porque la gente está harta. Nadie quiere trabajar hasta los 67 y ganar menos dinero. El transporte público en toda Bélgica se ha visto gravemente perturbado, con menos de la mitad de los autobuses, tranvías y trenes en funcionamiento. El aeropuerto de Bruselas canceló más de 200 vuelos y el de Charleroi todos los vuelos de entrada y salida. Varias escuelas están cerradas y algunos servicios públicos también están paralizados. Yo les entiendo, pero por otro lado hay mucha gente que tiene que ir al trabajo o tienen que ir a la escuela, así que también es difícil para ellos. Entiendo lo que quieren, pero no sé exactamente si conseguirán lo que piden. Al gobierno no le importa, las huelgas tienen un impacto en nosotros en lugar de en aquellos a quienes realmente debe ir dirigido el impacto. Muchos belgas se sienten defraudados por su gobierno y las huelgas son cada vez más frecuentes en todo el país. En febrero hubo otra huelga nacional. Decenas de miles de personas recorrieron las calles de Bruselas para protestar. Los pasajeros aéreos europeos podrían enfrentarse a nuevas dificultades para obtener indemnizaciones por los retrasos de sus vuelos. La Unión Europea está revisando una normativa que data de 2004. En la actualidad, la compensación está disponible para retrasos de 3 horas o más. Sin embargo, las negociaciones en curso podrían dar lugar a nuevas normas que la sociedad civil considera desfavorables para los consumidores. Lo que pasa es que la Comisión propuso modificar el tiempo para poder beneficiarse de la compensación. Ya no estaríamos en 3 horas, sino en 5 o de 9 a 12, dependiendo de la distancia. Concretamente, ¿qué impacto tendrá esto en el 85% de los consumidores? Si lo que se discute actualmente se valida, ¿quién dejaría de tener derecho a compensación? Es un enorme paso atrás respecto a la legislación de 2004. Al igual que la sociedad civil, la industria aeronáutica europea también espera una revisión, pero la asociación que representa al sector, Airlines for Europe, cree que la propuesta de la Comisión Europea, que está sobre la mesa, es una buena base. Alinear el umbral de retrasos con la propuesta de compromiso de la Comisión Europea de 2013 daría a las aerolíneas la flexibilidad necesaria para gestionar las interrupciones de forma más eficaz, ayudando en última instancia a salvaguardar los vuelos y servir mejor a la principal prioridad de los pasajeros, llegar a donde necesitan ir lo antes posible, dice el comunicado. Polonia, que ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea, se ha hecho cargo del expediente y quiere avanzar lo más posible en las negociaciones de aquí a junio.
La Unión Europea mantiene sus planes de aplicar nuevas leyes a plataformas de medios sociales como X, TikTok y Facebook, a pesar de las presiones de Estados Unidos. En una entrevista con Euronews, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, que supervisa la seguridad y la tecnología, explica que estas leyes son vitales para proteger la democracia de la desinformación y los abusos del mercado. Nuestras normas son muy justas porque son las mismas reglas para todos los que operan y hacen negocios con la Unión Europea. Tenemos las mismas normas para las empresas europeas, para las empresas estadounidenses o chinas. La Ley de Servicios Digitales, que aborda la desinformación, y la Ley de Mercados Digitales, destinada a garantizar una economía digital más justa, han sido objeto de un importante escrutinio por parte de Elon Musk, destacado asesor de Donald Trump. Así que la Unión Europea no renunciará a aplicar la DSA y la DMA donde y cuando sea necesario a pesar del enfrentamiento con Estados Unidos. Es muy importante para nosotros que estamos totalmente aplicando la DMA y la DSA, porque cuando se trata de la DMA queremos asegurarnos de que los grandes jugadores no son los actores dominantes, que no estén abusando de su poder de mercado, que también las nuevas innovaciones puedan entrar a los mercados de la Unión Europea, y la DSA está muy a favor de que los contenidos ilegales sean eliminados y tengamos un entorno justo. Puede escuchar la entrevista completa de The Europe Conversation el próximo jueves. ¿Cómo está el apoyo de los ciudadanos de la Unión Europea a Ucrania tras 3 años de guerra? Entre 2022 y 2024, el apoyo a Ucrania y a sus habitantes desplazados ha disminuido. En 2022, el 88% de los encuestados en la Unión apoyaban a aquellos que huían de la guerra, con un grado particularmente alto de simpatía entre los países nórdicos. Un año después, el apoyo había caído al 76% en toda la Unión Europea. En 2024, el apoyo a los refugiados volvió a caer hasta el 71%, con un porcentaje particularmente bajo en Polonia, del 60%. Los encuestados afirman cada vez más que sus gobiernos han hecho demasiado al proporcionar a los refugiados ucranianos alojamiento y ayudas, con un aumento de 7,9 puntos porcentuales entre 2022 y 2024. Las dificultades que afronta cada encuestado es otro factor importante a la hora de determinar el nivel de apoyo entre los desplazados. Entre los encuestados que declararon tener dificultades para llegar a fin de mes, la insatisfacción con la ayuda humanitaria aumentó 8 puntos. Y 7,5% respecto a la ayuda militar hacia Ucrania. Casi 1 de cada 5 de aquellos cuya situación económica era difícil a lo largo de esos 2 años retiraron su apoyo a las políticas de realojamiento de los ucranianos, mientras que el 22% de aquellos cuya situación se volvió difícil retiró su apoyo con respecto al envío de ayuda militar. ¿Es Signal seguro para compartir información sensible del gobierno? La aplicación de mensajería Signal está en el punto de mira después de que un periodista fuera añadido a un chat grupal donde altos funcionarios de Estados Unidos hablaban sobre inminentes ataques aéreos en Yemen. ¿Pero era Signal el lugar adecuado para esta conversación? ¿Se violaron las leyes de seguridad nacional? Hablamos con un criptógrafo que explicó que Signal es el modelo de referencia en conversaciones cifradas. Utiliza una forma de encriptación de extremo a extremo, que significa que solo el remitente y el destinatario de los mensajes pueden descifrar los datos y acceder a ellos. Ningún tercero, ni siquiera la propia Signal, tiene acceso. Su código descifrado es también de código abierto, lo que significa que los expertos en ciberseguridad pueden examinar su cumplimiento con las normas más exigentes. Pero aquí está el truco. El punto más débil es el propio dispositivo. Los dispositivos móviles pueden ser pirateados con programas espía a través de la red de telecomunicaciones o incluso utilizando antenas para captar señales. El enviado de Trump para Ucrania y Oriente Próximo, Steve Witkoff, un miembro del grupo de chat, se encontraba supuestamente en Moscú mientras la conversación estaba ocurriendo. Los expertos nos dicen que si abrió el chat mientras estaba en Rusia, había un riesgo real de interceptación. Los funcionarios del gobierno deberían utilizar dispositivos dedicados con ajustes de seguridad rigurosos y donde no se puedan descargar aplicaciones como Signal. Algunos mensajes de Signal estaban programados para desaparecer al cabo de 1 o 4 semanas. Los expertos nos dijeron que esto también podría violar las leyes de Estados Unidos sobre la preservación de registros oficiales.
Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment del día. Buen día y buena suerte.